Muy buenas tardes. En este segundo Congreso Internacional de Desarrollo Social y Ciencias de la Salud, yo, la abogada Rosa Virginia Enríquez Chalén, voy a desarrollar la temática relacionada a la violencia obstétrica en el Ecuador y su tipificación en el derecho penal. Entre los objetivos que me he trazado para poder realizar esta investigación es poder analizar la tipificación penal actual y mediante este análisis poder evaluar la efectividad del ordenamiento jurídico ecuatoriano para proteger los derechos de reproductivos de las mujeres. Segundo, examinar el marco normativo y por medio de este identificar y visibilizar todas las formas de violencia obstétrica que han sido reconocidas legalmente desde la legislación penal vigente. Además, mediante este análisis investigativo podré proponer reformas legislativas, poder recomendar mejoras para fortalecer el marco jurídico de protección contra la violencia obstétrica. Reconocimiento constitucional. La Constitución de la República Ecuatoriana ampara en el artículo 66 el derecho a una vida libre de violencia e integridad personal, física, psíquica y moral. Asimismo, el artículo 32 señala a la salud como un derecho con principios de equidad, calidad, eficiencia y enfoque de género. La siguiente diapositiva. Pero en realidad, abordar este tema, tenemos que conceptualizar o partir de qué significa la violencia gineco-obstétrica como y en este sentido podremos definir que la violencia gineco-obstétrica es una expresión de la violencia de género. Siguiendo la definición de la doctora Rafaela Schiavone Hermani, podemos decir que, asimismo, la violencia de género es aquella violencia que se genera contra las mujeres donde la víctima está en desventaja por las relaciones de poder. Por lo general es ejercida por un varón, pero también puede ser ejercida por mujeres o dentro de las instituciones. Respecto a la definición ginecobstétrica, una de las primeras leyes que conceptualizaba la violencia ginecobstétrica es la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia del año 2007, desarrollada en Venezuela, en el cual está establecido en el artículo 15, numeral 13. Y establece que esta violencia gineco-obstétrica es la apropiación del cuerpo y de todos los procesos reproductivos de la mujer en el contexto institucional por parte del personal de la salud y que se expresa o se manifiesta a través de un trato deshumanizador, un abuso de la medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de la autonomía y la capacidad de que las mujeres puedan decidir libremente sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres, ¿no? Y indiscutiblemente esto afecta a los proyectos de vida. Esta violencia gineco-obstétrica, como una expresión de la violencia de género, tiene diversas manifestaciones. Se puede manifestar de forma física, de forma psíquica o por medio de acciones u omisiones. ¿Cómo vemos estas manifestaciones físicas en cual se vulneran los derechos de las mujeres? Partiendo de la negación de los servicios en el área de la salud para la mujer. También las agresiones físicas, las realizaciones rutinarias de prácticas invasivas, innecesarias, muchas veces no recomendadas, no basadas en evidencias y sin consentimiento de la persona gestante, como son en la inducción del trabajo de parto, de una manera rutinaria, una reducción de la movilidad de la mujer, un manejo inadecuado del dolor, un monitoreo fetal sistemático, enema, un rasurado perineal, tactos vaginales repetidos por muchos personas de la salud, maniobra de Christeller, medicamentos no autorizados por la mujer. Muchas veces se da la falta de respeto a los tiempos y a las posibilidades de un parto biológico natural, muchas veces cesárea sin una indicación médica, la revisión de la cavidad uterina de forma manual sin anestesia, también realización de cesárea sin indicación médica, esterilización forzada y métodos anticonceptivos. Esto refiriéndonos a las manifestaciones físicas. Si nos referimos a las manifestaciones psíquicas, podemos establecer que se ejerce sobre la estabilidad emocional de las mujeres, por medio de burlas, insultos, o por medio de actos que impidan que una mujer pueda decidir libremente sobre su cuerpo y su sexualidad. Incluso manipulación sobre el trabajo de parto y el estado de salud de su hijo o de su hija. Ejemplos de este tipo de violencia gineco-obstétrica es Em, muchas veces han existido ejemplos de mujeres que han sido maltratadas por el personal de la salud y en el momento en que han estado pariendo, enfermeras les han dicho, así gritabas cuando te lo estaban haciendo. O cuando abriste las piernas, no pensaste que te iba a pasar, ahora aguanta. ¿No? Ese tipo de expresiones, ¿no? Que sin duda alguna afecta la psiquis de la mujer y más aún la mujer que en ese momento está pasando por esa situación. Y también acciones u omisiones al momento de darle un buen trato en las instituciones a la mujer.
La siguiente diapositiva. Manifestaciones de la violencia obstétrica. Bueno, esto ya lo mencioné, el trato deshumanizado, abuso de medicalización, una patologización natural, ¿no? Embarazo tratado como enfermedad, parto medicalizado sistemáticamente, la negación a la autonomía corporal, episiotomías rutinarias sin consentimiento, prejuicios también, o sea, el contrato deshumanizado, prejuicios también por la condición económica, social, por origen étnico-cultural. Bueno, ahí vemos que hay muchos rasgos de interseccionalidad, porque como la violencia ginecobstétrica es una manifestación de la violencia de género, vemos cómo estos factores, estos múltiples factores, influyen, ¿no?, al momento de la violencia. Y asimismo, los tratados internacionales han manifestado que la violencia de género es una forma de vulnerar los derechos de las mujeres. La siguiente diapositiva. La violencia obstétrica, ya como mencioné con anterioridad, fue la primera conceptualización se dio en Venezuela, en Ecuador. La Corte Constitucional ya ha marcado algún precedente por medio de su sentencia. Tenemos la sentencia 904/12, que realiza un análisis jurisprudencial sobre la violencia obstétrica. De acuerdo a los precedentes que existen en las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado a conocer, tenemos el caso Brites Arce y otros versus Argentina, que es el caso de una mujer con un embarazo de riesgo, ¿no? En lo cual no recibió las indicaciones sobre el cuidado que ella debería haber llevado su embarazo. Ella fue atendida en un hospital público y recibe la noticia que su feto estaba muerto, por lo que fue internada para inducir al parto. Y durante todo este procedimiento tuvo que esperar 2 horas sentada en una silla con el trabajo de parto activo y algunas horas más tarde falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. Otra sentencia que destaca la Corte Interamericana en el tema de violencia ginecobstétrica es el caso González Pacheco y otros versus Venezuela, ya que trata el caso de una mujer con un embarazo de alto riesgo sometida a una cesárea programada en una clínica privada. Ella, durante la intervención, solicitó una histerectomía que le fue negada. A raíz de complicaciones por la cirugía, tuvo que someterse a varias más que derivaron una pérdida de movilidad y autonomía física y le generaron severas discapacidades de carácter permanente, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos también conoció el caso IV versus Bolivia, que está relacionado con la esterilización no consentida. En este asunto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos abordó el tema del consentimiento informado en materia de salud, ¿no?, y calificó los hechos como un acto de violencia contra la mujer. Ahora, partiendo de la realidad actual del Estado ecuatoriano, no existe una tipificación específica y autónoma del delito de la violencia ginecobstétrica en el Código Orgánico Integral Penal vigente, que nos rige desde el año 2014. Existe este tipo penal específico autónomo, pero sí existe una subsunción en delitos generales existentes, ¿ya? Existe una limitación para identificar conductas claras, ¿no? ¿Y cuáles son estos delitos generales, ¿no?, el cual se subsume la violencia ginecobstétrica? Las conductas de violencia ginecobstétrica se subsumen en varios tipos penales, ¿verdad?, generales, con limitaciones significativas. Por ejemplo, el artículo que abarca las lesiones. Ya, ese sería un artículo. Otro artículo sería el que contiene la violencia contra la mujer por núcleo y miembros del núcleo familiar y el abuso de derecho por posición de autoridad. Bueno, si hacemos un análisis comparativo de cómo se viene definiendo la violencia ginecobstétrica en varios países, vemos que el modelo venezolano fue el primer país en que tipifica, por medio de la Ley Orgánica sobre el Derecho de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la conceptualización de la violencia ginecobstétrica. También tenemos la experiencia argentina, que incorpora la Ley de Protección Integral con procedimientos administrativos y judiciales. Y en México, la tipificación como delito específico con sanciones de prisión, multa, incluso inhabilitación profesional. ¿Cuáles son los desafíos que podemos enfrentar para poder proteger los derechos de las mujeres a una vida libre sin violencia? Existen vacíos normativos, ya lo sabemos, hay una ausencia de tipificación penal específica y autónoma, dificultades para identificar estas conductas punibles, es decir, no existe una persecución, una criminalización de este tipo de conductas. Ya sí, han sido tratadas por delitos generales de violencia de género. Y sin embargo, también existen muchos problemas para poder abarcar este tipo de conducta y su respectiva sanción, ¿no? Existe una asimetría entre lo que es el poder médico-usuaria, ¿no?, el poder del saber del médico y la autonomía de la paciente, de la mujer. Como es algo muy complejo, no tiene unos procedimientos médicos claros, por lo mismo que es necesario la necesidad de unos peritajes especializados específicos y asimismo, para poder lograr este avance, no existe una documentación adecuada para realizar estos procedimientos. Como no tenemos esta normativa que proteja estos bienes jurídicos, se crea la resistencia institucional,
¿no? Entonces, cuando se habla de lo que es violencia obstétrica, las personas que se dedican al área de la salud, primero opinan que violencia obstétrica no existe, ¿no? Entonces, hay una minimización de denuncias presentadas por las víctimas. No existen protocolos específicos para la atención a las mujeres. Hay una ausencia de capacitación del personal de la salud, ¿ya? Y limitaciones en los sistemas de registros y monitoreos. Asimismo, como no hay una capacitación personal de la salud adecuada, hay una ausencia paulatina, no, una ausencia importante, un vacío importante en la formación de los profesionales en las universidades, ¿no? De este tema de violencia de género. Conclusiones y recomendaciones. ¿Qué puedo concluir? Ya he mencionado que el país ecuatoriano no cuenta con el marco normativo que reconozca la violencia ginecobstétrica. No existe la persecución penal para este tipo de delito como una manifestación específica de la violencia de género. Sin embargo, sí contamos con la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y esto es un avance significativo en la protección de los derechos reproductivos de las mujeres. Esta ausencia de esta normativa penal y de la criminalización de la violencia ginecobstétrica es una limitación importante para la sanción de estas conductas, y la subsunción en tipos penales generales genera problemas en la aplicación práctica y limita la especificidad de la respuesta penal. Las definiciones legales existentes en la legislación ecuatoriana son amplias y comprensivas, abarcando las principales manifestaciones de violencia obstétrica reconocidas internacionalmente, incluyendo el trato deshumanizado, el abuso de medicalización y la patologización de procesos naturales. Persisten desafíos significativos en la implementación de la práctica de la normativa, incluyendo problemas probatorios, resistencia institucional y falta de especialización de los operadores de justicia en esta manera específica. La experiencia comparada nos lleva a conocer y nos muestra que la tipificación correcta de la violencia obstétrica contribuye a mejorar la protección de la vida de las mujeres y su derecho a tener una vida libre de violencias y un derecho a la integridad personal, tal como está establecido en el artículo 66 de la Constitución, y a tener una salud sexual y reproductiva sana. ¿Ya? Entre las recomendaciones que yo pudiera sugerir, primero, la incorporación del tipo penal específico de violencia ginecobstétrica, que incluya primero una definición clara y específica del delito, elementos típicos diferenciados según la gravedad de las conductas, o sea, el tipo penal con sus respectivas agravantes, escalas punitivas, por decirlo en otras palabras, que incluyan prisión, multa e inhabilitación profesional. Y agravantes específicas también en casos especiales de vulnerabilidad de las víctimas. Recomendaciones institucionales. Fortalecimiento del sistema de justicia, una capacitación especializada para todos los operadores de justicia en materia de violencia obstétrica, creación de unidades especializadas en esta área y desarrollo de protocolos investigativos y procesamientos efectivos. Ya, como una política pública también sería necesario que no solamente sea algo de las universidades, sino que parte de la formación de las niñas, las adolescentes y las adultas cuando ya empiezan a tener una vida sexual activa. Mejoramiento del sistema de salud, otro tipo de recomendación, más que todo, bueno, tanto público y privado, ¿no? Porque estos delitos se dan en ambas esferas, ¿no? En público y privado. Desarrollar diversas campañas de sensibilización dirigidas tanto a profesionales de la salud como a los usuarios, ¿no? Para poder crear una conciencia social, ¿no? y poder visibilizar todo este tipo de delitos que se han mantenido ocultos y más que todo, por medio de todo este conocimiento, llegar a desnormalizar, ¿no? Muchos tratos y tratamientos que se dan dentro de las instituciones a las mujeres usamos estos servicios. También fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en el control y calidad de los servicios de la salud. Y respecto a las atenciones a víctimas, también crear servicios especializados de atención integral a víctimas de violencia obstétrica, establecimiento de mecanismos de reparación integral que incluyan medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, tal como lo establece la Constitución y los tratados internacionales. Ya, desarrollo de protocolos de atención psicosocial específicos para víctimas de violencia obstétrica. Recomendaciones para la investigación. Que existan estudios empíricos, monitoreo y evaluación, establecimientos de registros y estadísticas específicos para casos de violencia obstétrica, desarrollo de indicadores de calidad de atención obstétrica que incluye aspectos relacionados en el respeto de los derechos de las mujeres y adolescentes, evaluación periódica del impacto de todas estas reformas normativas implementadas. Además, en el ámbito académico es importantísimo la realización de investigaciones sobre la prevalencia de la violencia ginecobstétrica en Ecuador, estudios de evaluación de efectividad de medidas implementadas e investigación sobre las barreras para el acceso de justicia en casos de violencia obstétrica. El reconocimiento de la violencia obstétrica, para concluir, como una forma específica de la violencia de género, constituye un paso importante, pero es insuficiente si no se acompaña
con mecanismos efectivos de sanción y más que todo la prevención. ¿Y cómo se previene? Es con educación, que es el poder transmitir a las adolescentes y a las mujeres cuáles son sus derechos. Además de la especificidad de la tipificación penal es fundamental para garantizar la efectividad de la respuesta del sistema de justicia y enviar un mensaje claro, ¿no?, que impacte sobre la inadmisibilidad de estas conductas, ¿no? Que toda esta información tenga una respuesta positiva para las mujeres. La protección efectiva de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres requiere este enfoque multidisciplinario, ¿no?, que combine el derecho penal con otras ramas del derecho, políticas públicas integrales, y solo de esta manera podremos garantizar el derecho de las mujeres a una atención gineco-obstétrica respetuosa, digna y libre de violencia. Solamente así podremos construir y ser mejores en la defensa de nuestros derechos como mujeres y el cumplimiento de nuestros proyectos de vida. Muchas gracias.